Bienvenidos una vez más a Asterisco, el rincón del chisme turco asterisco. Yo soy Aylin y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los misterios más comentados del mundo del espectáculo turco, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de especulaciones. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de la relación entre la talentosísima Demet Özdemir y el guapísimo Can Yaman. Sí, señores, estamos hablando de ellos. La sola mención de sus nombres juntos enciende las redes sociales y desata debates apasionados entre los fans. ¿Qué hay de verdad detrás de la pantalla? ¿Fue todo una estrategia de marketing, o existió un amor verdadero que, por las razones que sean, no prosperó? Después de protagonizar la exitosísima telenovela Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica, la química entre estos dos actores traspasó la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, nos enamoraron con su romance lleno de altibajos, risas y pasión. Y claro, eso inevitablemente llevó a que el público se preguntara, ¿será que ese amor que vemos en la tele es real? La telenovela se convirtió en un fenómeno global, rompiendo récords de audiencia y catapultando a Demet y Can a la fama internacional. El éxito fue tan arrollador que generó una obsesión casi enfermiza por parte de los fans, que veían en cada interacción entre los actores la confirmación de un romance secreto. Durante mucho tiempo, Demet y Can fueron el centro de atención de los medios. Cada gesto, cada mirada, cada interacción era analizada con lupa. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Los fans estaban convencidos de que entre ellos había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a analizar sus miradas, sus sonrisas, sus pequeños gestos. Nada escapaba a su escrutinio. Pero, ¿qué decían ellos? Pues, como buenas estrellas, jugaron al despiste, dejando la puerta abierta a la imaginación de sus seguidores. Sus respuestas eran ambiguas, llenas de dobles sentidos y evasivas. Nunca confirmaron ni negaron el romance, lo que alimentó aún más las especulaciones. Ahora, después de un silencio prolongado, de rumores de distanciamiento e incluso de supuestas enemistades, parece que Demet Özdemir está dispuesta a hablar. Y nosotros estamos aquí para analizar cada una de sus palabras. En este vídeo vamos a explorar las declaraciones más recientes de Demet, los indicios que nos ha dado a lo largo del tiempo y las opiniones de expertos en el mundo del espectáculo turco para intentar descifrar qué siente realmente por Can Yaman. Vamos a sumergirnos en el pasado, analizando entrevistas antiguas y declaraciones contradictorias. Vamos a investigar los rumores que circularon durante el rodaje de Erkenci Kuş, las fuentes anónimas que hablaron de tensiones y celos en el set. Vamos a escuchar a los expertos, los periodistas de espectáculos que han seguido la carrera de Demet y Can desde sus inicios. Y por supuesto vamos a analizar las redes sociales, el termómetro perfecto para medir la temperatura de la opinión pública. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán lo último en noticias sobre sus celebridades favoritas, análisis de telenovelas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia. No se arrepentirán, se los prometo. Aquí encontrarán un espacio seguro para compartir su pasión por el mundo del espectáculo turco, para debatir, para reír y, por supuesto, para chismear. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la relación entre Demet y Can siempre ha sido un enigma. Después del boom de Erkenci Kuş, ambos actores se convirtieron en superestrellas internacionales. Sus nombres sonaban en todos los rincones del planeta y las marcas se los peleaban para convertirlos en sus embajadores. De repente Demet y Can se vieron catapultados a un mundo de lujos, de alfombras rojas, de contratos millonarios y de una atención mediática constante. La presión era enorme y lidiar con ella no fue fácil. Sin embargo, con la fama llegaron también los rumores y las especulaciones. Se decía que detrás de cámaras, la relación entre Demet y Can era tensa, que chocaban constantemente y que incluso habían llegado a tener fuertes discusiones. Algunos medios publicaron que sus egos eran demasiado grandes para caber en el mismo set. Se hablaba de celos profesionales, de ambiciones desmedidas y de luchas de poder. Algunos incluso llegaron a afirmar que el romance que veíamos en la pantalla era solo una fachada, una estrategia para mantener viva la llama de la telenovela.
Por otro lado, estaban los fans, que se negaban a creer que su pareja favorita no era real. Ellos veían en cada entrevista, en cada foto, en cada vídeo, una chispa de amor, una conexión innegable. Crearon miles de teorías, analizaron cada detalle y se aferraron a la esperanza de que Demet y Can terminaran juntos en la vida real. Invadieron las redes sociales con mensajes de apoyo, con montajes de fotos y vídeos, con peticiones para que Demet y Can se dieran una oportunidad. Su fanatismo era tal que llegaron a acosar a las parejas de ambos actores, acusándolas de ser un obstáculo para su amor. Durante mucho tiempo, los actores se mantuvieron al margen de toda esta polémica. Evitaban hablar el uno del otro en entrevistas y se centraban en promocionar sus propios proyectos. Esta actitud alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Muchos llegaron a pensar que entre ellos había una enemistad declarada y que nunca más volverían a trabajar juntos. El silencio era ensordecedor. Cada uno siguió su camino, buscando nuevos proyectos y tratando de dejar atrás el fantasma de Erkenci Kuş. Pero, recientemente, Demet Özdemir ha roto el silencio. En una entrevista para una reconocida revista turca, la actriz habló sobre su experiencia en Erkenci Kuş y sobre su relación con Can Yaman. Si bien no fue explícita en cuanto a sus sentimientos, sus palabras dejaron entrever una cierta nostalgia y un profundo respeto por su excompañero de trabajo. La entrevista fue un bombazo. Las redes sociales se incendiaron, los medios de comunicación se hicieron eco de sus palabras y los fans volvieron a ilusionarse con la posibilidad de una reconciliación. Demet reconoció que Erkenci Kuş fue un proyecto muy importante en su carrera y que le abrió muchas puertas. Afirmó que trabajar con Can fue una experiencia enriquecedora y que aprendió mucho de él. Destacó su profesionalismo, su talento y su dedicación al trabajo. Sus palabras sonaban sinceras, pero también cuidadosamente medidas. Parecía querer dejar claro que entre ellos existía una relación de respeto y admiración, pero sin dar pie a falsas esperanzas. Pero lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando habló sobre la química que existía entre ellos en la pantalla. Demet admitió que esa química era real y que no se podía fingir. Dijo que ambos se entregaron por completo a sus personajes y que eso se transmitió al público. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Qué significa química real? ¿Es simplemente una conexión profesional, o hay algo más detrás de esas palabras? Can es un actor muy talentoso y muy carismático, afirmó Demet. Creo que nuestra química en la pantalla fue muy especial y eso fue lo que hizo que Erkenci Kuş fuera tan exitosa. No puedo negar que hubo una conexión entre nosotros, pero eso no significa que haya habido algo más. La ambigüedad es la clave. Demet reconoce la conexión, pero niega que haya sido algo más que profesional. ¿La creemos? Esa es la pregunta del millón. Estas palabras generaron un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Demet y Can se volvieron locos. Algunos interpretaron estas declaraciones como una confirmación de que entre ellos sí hubo algo más que una simple amistad. Otros, en cambio, consideraron que Demet simplemente estaba siendo amable y profesional. Se desató una guerra en las redes sociales, con fans defendiendo sus propias interpretaciones y atacando a aquellos que pensaban diferente. El drama estaba servido. ¿Pero qué pensamos nosotros? Bueno, después de analizar cuidadosamente las palabras de Demet, creemos que la verdad se encuentra en un punto intermedio. Es evidente que entre ella y Can existió una conexión muy fuerte, una química innegable que traspasó la pantalla. Sin embargo, no creemos que esa conexión se haya traducido necesariamente en un romance. Creemos que hubo una atracción, una admiración mutua, pero que las circunstancias no permitieron que floreciera una relación amorosa. Es posible que entre ellos haya habido una atracción, una chispa, pero que por diferentes motivos no haya llegado a concretarse en una relación formal. Quizás las presiones de la fama, los rumores constantes o simplemente la incompatibilidad de sus personalidades hayan impedido que su relación fuera más allá de lo profesional. El mundo del espectáculo es implacable y mantener una relación bajo la lupa de los medios no es tarea fácil. También hay que tener en cuenta que Demet y Can son dos personas muy reservadas en cuanto a su vida privada. Es posible que hayan tenido una relación más allá de lo que sabemos, pero que hayan preferido mantenerla en secreto para evitar la atención mediática. Ambos han sido muy celosos de su intimidad y han tratado de protegerse de los ataques de la prensa y de los fans obsesivos.
En cualquier caso, lo que sí está claro es que Demet siente un gran respeto y admiración por Can. Reconoce su talento, su profesionalismo y su importancia en su carrera. A pesar de los rumores de distanciamiento, parece que entre ellos no existe una enemistad declarada. Tal vez con el tiempo puedan reconstruir su amistad y volver a trabajar juntos. Quizás con el tiempo Demet y Can decidan hablar más abiertamente sobre su relación. Quizás algún día los veamos trabajar juntos nuevamente. Pero por ahora nos conformamos con analizar sus declaraciones y conseguir disfrutando de su talento en la pantalla. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y hablando de talento, Demet Özdemir se encuentra en un momento muy dulce de su carrera. Después del éxito de Erkencikus, la actriz ha protagonizado varias telenovelas y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Su versatilidad, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Demet ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, que tiene talento para la actuación y que está dispuesta a asumir nuevos retos. Can Yaman, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Después de Erkencikus, el actor se mudó a Italia, donde ha protagonizado varias series y películas. Su popularidad en Europa ha crecido enormemente y se ha convertido en un ícono de la moda y el estilo. Can ha sabido reinventarse adaptándose a nuevos mercados y conquistando al público internacional. Así que, como ven, tanto Demet como Can han sabido aprovechar el éxito de Erkencikus para impulsar sus carreras. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados. Y aunque su relación siga siendo un misterio, lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron en el mundo del espectáculo turco. Su legado perdurará en el tiempo y seguirán siendo recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Bueno, mi gente bella, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como hemos visto, la verdad es difícil de descifrar, pero creemos que hemos logrado acercarnos un poco más a ella. En resumen, podemos decir que entre Demet y Can existió una conexión especial, una química innegable que traspasó la pantalla. Sin embargo, no creemos que esa conexión se haya traducido necesariamente en un romance. Es posible que haya habido una atracción, pero que por diferentes motivos no haya llegado a concretarse en una relación formal. Lo que sí está claro es que Demet siente un gran respeto y admiración por Can. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad? Los leo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chismecito jugoso. Muchas gracias por su apoyo, mi gente bella. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos.